¿Qué pasó con mi orquídea favorita? Me dejaron esa pregunta. Esa es otra pregunta típica de Chisme Verde. Pues entonces, tranquilitos, palomitas, que el Chisme Verde va a comenzar. Bien, vamos a empezar con la respuesta a la persona que está muy interesada en saber qué pasó con mi favorita. Bien, yo no sé si las personas que me siguen recuerdan que hace un mes, 2 meses atrás, yo recibí tremenda mala impresión. Ese día yo estaba de imbécil, pero ya coronada, porque yo no sé cuál es el despiste que a veces tengo. Y entonces, deja ver si encuentro el momento en que yo me doy cuenta que yo, en vez de cortar la vara seca, corté las 2 varas al mismo tiempo y la vara estaba llena de flores. Y con respecto a la Minimar, como ya yo les había contado en uno de mis videos anteriores, ella dio esa varita. Esta varita es nueva. A ver si corro esto para acá. Esa varita es la varita nueva, esta. Y la varita vieja, mírenla aquí. La varita que floreció y floreció hasta el cansancio, mírenla ahí. Eso hay que cortarlo porque se ve muy feo, ¿verdad? La vara se le cayó. Bueno, pues vamos a mostrarles cómo va la Minimar. Ahí damos un poquito de zoom a la cámara. Miren cómo ella va. Prácticamente 1 o 2 meses más o menos después de lo que pasó, porque ese accidente a mí me volvió loca, sinceramente, porque oígame que usted misma corte una vara con flores. Pero ¿y a mí qué fue lo que me pasó? Yo dije, ven acá, pero ni en 1000 años te ha pasado a ti esto. Empezaste en el 2012, estamos en el 2026, mira la tontería que hace. Bueno, es verdad, pasan las cosas. Aquí todo pasa y todo queda. Entonces, bueno, vamos a cambiar un poquito la dirección de esta, que está florecida. Y aquí nos acercamos. Yo dejé todo como estaba. Lo único que quise fue cambiar la maceta por esa rosadita. A ver. Esa maceta rosadita que es donde ella estaba. Entonces les muestro. Miren. Regresamos a la maceta original. La pusimos a ella en aquella esquina. Aquí echamos diferentes tipos de sustratos y cubrimos con Binsky. Binsky es este chiquitico que son unas piedrecitas minúsculas, muy chiquiticas. Y ahora, bueno, tiene bastante agua porque yo ayer le eché, yo de verdad que yo exagero, yo los días primero, eso es agua pero por un tubo. A ver, como decía nuestro querido doctor Franz Suárez, agua por un tubo. Miren, que Dios lo tenga en su gloria. Miren, les muestro. Vamos aquí, miramos un poquito. Miramos un poquito aquí la posición. Ay, miren. Esta fue la primerita que... Esta fue la primera que abrió. Ay. Después salió esta. Y yo me quedé muy asombrada porque yo le digo a la persona que me preguntó y a toda mi comunidad, cuando yo vi una raíz y vi un pedacitito de nada, porque aquello no era nada, de bar floral, ya yo estaba brincando en un solo pie. Se los digo de verdad, porque fue bastante rápido. La planta no se hizo esperar mucho, ¿no? Yo creo que las plantas, cuando ellas están sanas, cuando ellas están vivas, cuando ellas
están contentas con su ambiente. Ellas florecen, pero así. Rapidito, arriba, arriba, que estoy aquí. Bien, y entonces por acá, miren, esta floreció hace 2 días y me quedan 1, 2, 3 botoncitos ahí encima. Entonces, para que ella reciba suficiente luz, esta luz es muy potente, esta que está aquí, pues yo lo que hago es que cambié a la mínima de posición con la blanca que está florecida ya hace alrededor de unos 15 días, ¿verdad? Entonces, bueno, esta también floreció más o menos en el mismo tiempo que la blanca, pero la blanca fue la primera que floreció. Después floreció esta. Y yo dije, bueno, como aquí hay un ambiente así medio competitivo, déjame poner a mi Minimar en el medio. Sí. Entonces esta fue la última que floreció. Y miren esto. Comparen con mi mano. Miren qué belleza de flor. Es una flor bastante grande. En mi dedo. Increíble, señor. Yo me quedé, yo dije, y esta flor tan inmensa, pero ¿qué es esto? Y esta de acá también está bastante grande. Pues sí, la persona que me pregunta, estamos bastante contentos. Estas están aquí atrás. Vamos zoom. Esta está muy bonita. Se parece un poquito al príncipe, ¿verdad? Pero no. El príncipe ya se fue. El príncipe nos dejó. La planta está haciendo pausa, que es esta planta que está aquí. Yo corté la vara por ahí. Y bueno, pues por acá vienen nuevas cosas. Por ahí vienen nuevas cosas. Vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Porque aquí nunca se sabe. Pero sí, me gusta este tipo de preguntas del chisme verde porque yo creo que todo el mundo quiere saber qué fue lo que pasó y dónde y cómo fue. ¡Ay, no me digas! Pero ella fue tan imbécil. ¡Ay, pero qué tonta, por Dios! ¿Tú sabes lo que es cortar una vara llena de flores? Pues así mismo es. ¿Qué les parece? Sí, yo fui la que cortó la vara con flores. Y en los comentarios me recuerdo que las personas en ese video me levantaron mucho el ánimo. Bueno, el video, las personas que quieran, saldrá aquí el enlace para que ustedes vean qué fue lo que pasó. Pues todos estamos bien, todos estamos contentos. Muchísimas gracias a la persona que me preguntó. Todos los que quieran que yo les responda alguna pregunta que tenga que ver con chisme verde, me dicen un nombre y el país de donde usted me ve para yo mencionarla o mencionarlo. Y le doy mi respuesta de chisme verde. Ya eso sería personal y haríamos un video en vivo. Y recuerden mi eslogan: sean felices y disfruten su vida, que no hay más nada. Yo soy Morita, de esa misma, la cubana. Cuídense, hasta la próxima. Chao.